Niños congelándose de frío, sus padres luchando por cruzar una frontera aparentemente impenetrable en busca de un futuro mejor para los suyos. Una Unión Europea que culpa a Belarus de cinismo, de terrorismo de Estado, de utilizar a migrantes desesperados procedentes sobre todo del Medio Oriente como armas para vengarse por las sanciones impuestas contra su país, por presuntas violaciones de derechos humanos, de los principios democráticos básicos. Saludos, les habla José Levi en un nuevo episodio del podcast de CNN, Desafíos Globales. Ya muchas de las guerras no se hacen con tanques o aviones, sino que serían guerras híbridas, intentando desestabilizar al otro con terrorismo, insurgencias, ataques cibernéticos o migrantes. Estas son las acusaciones en la Alianza Atlántica de la OTAN, donde creen que el objetivo de Belarus es dañar la imagen de que la Unión Europea vele por los derechos humanos. Concretamente, la acusación en Bruselas es de que, con falsas promesas, Belarus logró trasladar a su país a miles de migrantes y estos representan ahora un foco de inestabilidad para sus países vecinos, Lituania, Letonia, Ucrania y sobre todo Polonia. It's lie. It's an absolute lie. Belarus has shown the dark side of the European democracy. Lo vimos en días pasados en la frontera entre Belarus y este último país, Polonia. Tras días y noches a la intemperie, familias enteras en condiciones gélidas, con muertes, con situaciones extremas. De hecho, hubo cientos de intentos de cruzar la alambrada de la frontera, a veces con un gran número de personas de forma simultánea. Pero todo esto llevó a choques importantes con los miles de policías y agentes de seguridad que se encontraban en el lado polaco y que lanzaron contra estos migrantes que intentaban cruzar la frontera y les lanzaban piedras. Contra ellos fueron empleados chorros importantes, fuertes de agua, también gases lacrimógenos, también granadas de percusión. El hecho de que también en el lado de los migrantes hubiera granadas de percusión es algo denunciado por las autoridades polacas, que aseguran que no puede ser que estas personas trajeran de sus países estas granadas, tampoco que las consiguieran sobre el terreno, y entonces culpan a las fuerzas de seguridad de Belarus de haberles suplido estas granadas de percusión, también inclusive de haberles ayudado a los migrantes a dañar por la noche la alambrada fronteriza. They are throwing stones, and I see the Poles are responding with water cannon, covering us in water. Sometimes that water is quite acrid, it has some sort of pepper component in it, and so it's sort of stinging your eyes a little bit. Después de horas de enfrentamientos, de varias personas que resultaron heridas, especialmente entre las fuerzas de seguridad polacas, muchos de los migrantes, cientos de ellos, los más vulnerables, fueron trasladados a un centro logístico donde al menos, especialmente para los niños, para los bebés, ya no había unas condiciones gélidas, sino que había un centro con un techo y donde en su interior había colchones, frazadas, mantas, también alimentos y asistencia médica. Todo esto, al menos para estas personas, temporalmente mejoró su realidad. Y lo que sí es que el jueves hubo un primer avión que fue enviado por las autoridades iraquíes para repatriar a unas 400 personas. Este avión hizo su recorrido a Erbil, en la zona kurda de Irak, y posteriormente a Bagdad.
Personas decepcionadas, rotas, dolidas. Muchas de ellas habían gastado una parte importante de sus pocos ahorros, habían vendido posesiones para intentar poderse hacer con un vuelo a Belarus. Les habían prometido que desde ahí podrían entrar fácilmente a la Unión Europea. Hoy en día las autoridades en Belarus aseguran que son unos 7.000 los migrantes que están en su territorio. Esperan que la realidad pueda mejorarse y que parte de ellos, unos 2.000 quizá, puedan ser admitidos a pesar de todo en la Unión Europea. El resto sería repatriado, deportado a sus países de origen. Y eso sí, las autoridades en Minsk, en Belarus, rechazan que todo esto lo hicieran a propósito, para dañar a la Unión Europea. We haven't deployed any platoon or division at the border. The commander-in-chief hasn't given such order to the army, but we have plans to counter any aggression from their side. We don't collect refugees from all over the world and don't bring them to Belarus as Poland has told the European Union. Pero en Europa temen que se cree un peligroso precedente y que todo esto pueda llevar a más intentos con miles de migrantes que intenten llegar a su territorio. Que si en el pasado los migrantes llegaban sobre todo en barcas a través del mar Mediterráneo, a partir de ahora estén también las rutas que crean estos aviones, hasta el punto de que en Bruselas se decidió sancionar a aquellas líneas aéreas, a aquellas agencias de viaje que ayuden a estos migrantes a llegar, por ejemplo, a Belarus. Todo esto en medio de intensos contactos políticos en los que los más destacados líderes europeos, también la todavía canciller alemana Angela Merkel, hablan por teléfono con, por ejemplo, el presidente ruso Vladimir Putin y sobre todo con el líder de Belarus, Alexander Lukashenko, quien es calificado en la Unión Europea como el último dictador de Europa. Mientras tanto, de su parte, el Kremlin rechaza las acusaciones de que estén intentando llevar a cabo una guerra híbrida y aseguran que se trata de acusaciones totalmente infundadas, incluso histéricas, calificó lo ocurrido el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov. Dice Peskov que existe una costumbre de intentar culpar a Rusia de todos los males. Pero, además del tema de los migrantes, en la OTAN, en la Unión Europea, se teme que se trate de manipulaciones de Moscú y de sus aliados en Belarus para desviar la atención de la comunidad internacional de la creciente y preocupante presencia militar rusa en su frontera con Ucrania, algo que preocupa a nivel global. Bueno, hasta aquí este podcast. Seguiremos la semana que viene con más desafíos globales que nos presente este terrible o maravilloso rincón apasionante del universo donde nos tocó vivir.